Hola, ¿cómo están? Buen día, doctor. ¿Todo bien? Todo bien. Muchas Perdón gracias. por no atenderlos, pero estoy aquí tratando de publicar la invitación a la clase de hoy y no quiere empezar la grabación y compartimos pantalla. Perfecto, el escritorio. Bueno, pues bienvenidos chicos. Estábamos viendo ayer el, ya somos 11 justamente. Estábamos viendo la electroforesis bidimensional con dos colorantes o tres colorantes y que esto nos ayuda a, bueno, a hacer más fácil el análisis de los geles. Porque si no hay que hacer por lo menos tres réplicas no biológicas, sino tres réplicas, eh, ¿cómo se llaman? Réplicas técnicas de cada muestra, de cada una de estas que salga perfecta. Hay que, hay que, bueno, hay que analizarla, decidir que salió bien y después de ese duplicado, triplicado, hay que hacer una sumatoria y restatoria de los spots proteicos y sacar los spots que no son idénticos en las tres, en, las, en los tres geles. Entonces, con esto se pierden algunos geles que podrían ser importantes y que son muy variables en el corrimiento. Hay geles, hay proteínas que son muy constantes en el corrimiento y hay otras que presentan variaciones. Entonces, ya de entrada quitamos ahí las proteínas que presentan variaciones y no podemos hacer nada. Y después se comparan estos geles ya el promedio de cada uno en cada una de las condiciones y tenemos tantos geles como condiciones tengamos. En este caso vamos a tener, vamos a dividir entre tres el número de geles que vamos a utilizar. Entonces, el estándar interno, bueno, una de las ventajas es utilizar un estándar interno. O sea, ahorita vamos a ver cómo se prepara un estándar interno, pero digamos que es una mezcla de proteínas que ponemos en, una mezcla de proteínas conocidas que ponemos en con las otras muestras, eh, ya está marcada y pero mezclamos todo y la corremos en un mismo gel. Entonces sirve para igualar y normalizar los patrones de proteínas en los geles diferentes. Entonces disminuye, ¿no? Aquí en esta presentación dice que anula, pero lo que hace es disminuir mucho la variación entre geles. Y que eso es muy común en los experimentos de 2D. Y
en donde se tiene que hacer solamente una muestra por gel. Ajá. Entonces también el estándar interno permite cuantificar las diferencias entre las muestras y elimina variaciones. El estándar interno aparece en todos los geles y tiene todas las manchas. Entonces se puede hacer un promedio y una prueba, esta te debería ser chiquita, una prueba de T para hacer una T pareada. Y el emparejamiento de geles es más fácil, o sea, identificar exactamente qué manchas son este, las que estamos analizando. Este emparejamiento en inglés se dice matching. Ajá, matching. Entonces, ¿cómo traducirían hacer un match o matching? ¿Mm? ¿Quién me puede decir, chicos, chicas? Ah, ¿Mm? Un apareamiento, tal vez. Apareamiento. ¿Cómo decirlo? Apareamiento o emparejamiento, o sea, de parejas, no emparejar de poner en el mismo nivel, sino emparejar por parejas, un apareamiento, o un amarre. O sea, el chiste es identificar las parejas idénticas, o sea, de proteínas idénticas en cada gel. Y esto a veces no es fácil, ¿sí? Entonces, esta técnica es el único enfoque en 2D que permite la multiplexación. O sea, que en un solo gel eh, este, podamos poner varias muestras. Y por eso permite al mismo tiempo el uso de un estándar interno. Y después el uso del decider hace más fácil el análisis, aunque yo este Decider no lo he utilizado, pero he utilizado otros 3 softwares de análisis de bidimensional y aunque al final he terminado haciéndolos, el análisis más preciso y más, digamos que el que le tengo más confianza es el de los ojos. O sea, uno analiza las fotos en ampliación de sus geles y entonces ahí es donde ve las cosas y después trata de buscarlas o reforzarlas con ayuda de los software. Pero si uno deja al software hacer las cosas, después como que, bueno, algunas personas no se preguntan, pero cuando te preguntas y ves el gel y ves los resultados, no cuadran exactamente o si decidimos que el software sea el que empareje o eh, el, el que haga el match de los spots, entonces puede equivocarse. Entonces siempre hay que hacer un análisis a vista y revisar lo que hace el software y ya una vez eh, con la idea de uno, como, o sea, el cerebro humano es capaz de ver mejor, aunque el gel esté un poco chueco, identifica los spots adecuados y el software no lo hace. Entonces podemos decirle en algunos softwares que el gel está chueco y decir, este corresponde a este y este a este, y entonces él ya toma en cuenta el enchuecamiento del segundo gel, ¿sí? Entonces, nunca hay que dejar que el software haga todo. Entonces, aquí podemos decir, tenemos que este gel, en, en este experimento tenemos la muestra 1, 2, 3 y 4. Y la muestra 1 está marcada con SAI 3, la muestra 3 con SAI 3, la muestra 2 con SAI 5 y la muestra 5 con SAI 5. Son reales las diferencias que se dan aquí. O sea, la muestra 1 tiene igual que la 2, un poquito menos que la 3 y mucho menos que la 5. ¿Sí? Entonces, uy, no, esto no debía de serlo. Ahí está. Este,
Entonces, el estándar interno, ¿sí? Aquí está. Ajá. Y se corren 2 geles del estándar interno y se analizan. O sea, estos no son geles, bueno, ahorita lo estamos viendo como geles separados, pero en realidad no son geles separados. Pueden correrse al mismo tiempo. Y al momento de hacer el análisis, ajá, nosotros podemos sacarle una foto en colores al gel teñido de los 3 colores y después el software va a separar los canales, el amarillo, el rojo y el azul, que si ustedes se acuerdan de cómo son los colores, el rojo está en el extremo, en un extremo, el azul está en el otro extremo y el amarillo está en medio. Entonces son las longitudes de onda más extremas del visible. Bueno, no son las más extremas del visible, porque podríamos haber teñido de violeta, pero el violeta tiene una parte azul, entonces está ahí cerquita del violeta, el azul. El rojo sí está justo antes del infrarrojo y el amarillo es lo más céntrico y podemos hacer bueno, aquí con el azul y el amarillo hacemos verde, después el amarillo y con el rojo y el amarillo hacemos naranja y hacemos los colores del arco iris con esto. Entonces, una vez que analizamos así, que tenemos solamente el gel A, el gel B y el gel C mezclados, separamos los canales y tenemos lo que tenemos arriba, ¿sí? Y entonces podemos decir, bueno, esta proteína en el gel 1, que son estos 3, salió así. Y entonces vamos a normalizar cada una, cada una. Y la de abajo, la misma proteína salió más grande, entonces vamos a normalizarla contra esta. ¿Por qué? Pues porque fue la misma proteína, sufrió las mismas cosas y está en el mismo lugar, pero una teñida con rojo, otra con azul y otra con amarillo, y el amarillo es el estándar interno. Entonces, si solamente analizamos los promedios con lo que hacemos de densidad óptica de las muestras 1, 2, 3 y 4, nos va a dar lo que está aquí arriba. La 1 y la 2 tienen poco, la 3 mediano y la 4 grande. Entonces dices, ¿esto es real? Bueno, si lo hacemos así, podemos hacer todo una hipótesis de por qué sube la cantidad. Pero si lo normalizamos, ¿sí? Si dividimos cada una de las muestras entre su control interno, esta entre esta, o sea, el valor esta entre esta entre esta y esta entre esta, los resultados cambian como están acá abajo, ¿sí? Entonces, estas son más altas, esta disminuye y esta prácticamente es igual a las otras. Entonces, en este caso, la condición 3 es la que muestra una disminución y las otras condiciones no con respecto a nuestro experimento, ¿sí? Entonces, esto de hacer normalizaciones es muy bueno y sobre todo aquí en la bidimensional donde hay, les digo, tanta variabilidad en los pasos, porque son demasiados pasos los que se siguen uno y otra vez, ¿sí? Entonces, en resumen, las ventajas de utilizar un estándar interno es que la cuantificación se vuelve más precisa y por lo tanto las estadísticas de los puntos también son más precisas. También entonces esto genera una mayor confianza en la comparación de los genes. Hay una flexibilidad en el análisis estadístico porque la muestra 1 puede ser igual a la muestra 2 y entonces podemos hacer promedios de esto y después hacer comparaciones, o la muestra 1 igual a la 4
y también podemos hacer promedios, ¿sí? Y entonces podemos nombrar muestra 1, 2, 3, 4 y correrlas en ciego, mezclarlas en ciego y al final hacer las cosas en ciego nos permite no dar nada de, o sea, no sesgar para nada en la interpretación y de los resultados. Entonces, también podemos identificar perfectamente el cambio biológico, que es lo que más nos interesa. En este caso, en este momento voy a hacerles digamos, una interrogación. Bueno, vamos a hablar de estadística, ¿sí? Cuando ustedes hagan un análisis de datos estadístico y encuentran diferencia significativa, está bien. Pero no nada más hay que decir, sí, y aquí bajó con diferencia significativa. Después de eso, de que decir, sí, disminuyó con una diferencia significativa, ahora hay que comentar esa bajada o subida significativa. Ajá. Tiene una relevancia biológica, porque a veces tenemos una gráfica así, donde tenemos nuestra barra control y nuestra barra experimental, hacemos una prueba estadística y le ponemos, y nos da que aquí tenemos que poner un asterisco que nos dice que estos dos tratamientos, el 1 y el 2, fueron estadísticamente significativos. Y de repente tenemos otro experimento en donde nuestro control está aquí. Nuestro experimento está aquí. Entonces este es el control otra vez. Y este es el tratamiento T. Y por que aquí la desviación estándar fue muy grande, aquí nos dice que esto y esto no podemos decir que sea estadísticamente significativo. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que realmente no es estadística, o sea, eso quiere decir que la manera de medir tiene mucha variabilidad, pero nunca nos dice si esto es biológicamente significativo. Y a veces estos cambios son biológicamente más significativos que en donde apenas varió, pero como logramos una desviación estándar muy pequeñita, entonces nos dice que es significativo y ya estamos muy contentos de que encontramos algo significativo, pero biológicamente puede ser irrelevante, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos las dos preguntas cuando estemos analizando nuestros datos, ¿sí? Este fue un pequeño paréntesis cultural, patrocinado por su profesor. Bueno, entonces, ¿cómo es el diseño experimental? El diseño experimental de la 2D de un solo color, tenemos 8 por 3, 24 geles, teñidos con espiro rubí para aumentar la sensibilidad. O sea, el espiro rubí es como 20 veces más sensible que la coloración de plata, ¿sí? Y se analiza con un color, con un software de análisis a ojo, se compara entre geles, se hacen promedios y se hace una gráfica de abundancia no estandarizada, o sea, no rectificada. Entonces, este proceso generalmente no es automatizado, hay que echárselo a mano. Es lento porque cada gel hay que analizarlo a ojo y con el software hay que hacer promedios y después comparaciones. La presión es poca, hay 24 geles y es laborioso, ¿no? En el otro, el diseño experimental es que la muestra, todas las muestras llevan un estándar interno igual para poderlas comparar. Y aquí analizamos la muestra 1 y 2, la 3, 4, la 5, el 6, y la 7 y la 8. Ajá.
Entonces son 4 geles por triplicado igual a 12 geles. Entonces tenemos la mitad de geles. Ajá. Después el análisis lo hacemos con el software apropiado y se puede hacer un análisis diferencial. Se comparan las tasas del estándar contra cada uno de los spots y se hace se predice la abundancia. Entonces, vean, el experimento era poner estas proteínas, la BCA con albúmina, GADPH, inhibidor de tripsina, cada uno con pesos moleculares muy diferentes, con puntos isoeléctricos también muy diferentes, y en las muestras se pusieron esta mezcla de concentraciones, ¿ven? Concentraciones, 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 muy parecidas y diferentes, cada muestra tenía una concentración diferente y diferente, ¿sí? Y también la mezcla de proteínas era diferente. Entonces, la abundancia predicha, teóricamente, nos debería dar una línea, ¿cómo se llama? Una línea recta hacia abajo. Y en el análisis bidimensional normal, nos da esto que si lo metemos a estadística, también nos puede dar una gráfica, bueno, si hacemos un análisis de tendencia de estos puntos, no nos va a dar esto que pusieron aquí, que lo pusieron justamente pues, para que se vea muy feo, ¿no? Entonces, pero sí nos va a dar una tendencia de que aquí hay un poco más y aquí hay menos, ¿sí? Algo así. Pero en este sistema, los resultados nos dieron muy, muy lineales y con muy poca variabilidad. O sea, si esto lo hacemos también con una línea de tendencia, vamos a tener una gráfica, pero no con una R cuadrada igual a 7,5, a 0,75. Ajá, 5. Y esta con una R cuadrada de 0,095 o más, ¿sí? Entonces, bueno, yo no vendo dije, pero es un sistema muy, muy, muy bueno. Pero pues es caro montarlo y se tiene que comprar los colorantes, un buen sistema de electroforesis bidimensional, el software que también es caro, y hacer buenos experimentos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues entonces aquí tenemos el estándar interno, que es un pool de puede ser una línea celular que tenga todas las mismas proteínas, o puede ser alguna otra cosa, o el chiste es de que sea una mezcla variable de bueno, una mezcla de todas las proteínas que tenga prácticamente o que tenga todas las proteínas o la mayoría por lo menos de las proteínas de las células que estamos analizando. Entonces, esta se marca con, y en este caso, el estándar interno es una mezcla del control y el tratado, ¿sí? Control y tratado, aquí se toma un volumen igual de cada una y entonces se hace el estándar interno. Se puede hacer con la mezcla de las muestras, de todas las muestras, o de una línea celular no tocada y que se haya hecho en otro momento, ¿sí? Entonces, este estándar interno se marca con SAI2, el tratado con SAI5 y el control con SAI3. Ajá. Entonces, este siempre va a ser el mismo. Esta es la muestra 1, 2, 3, 4. O sea, el control ni siquiera se tiene que poner en todos los geles. Ajá, pero cada uno está marcado con uno. Entonces, el estándar interno siempre es el amarillo
Y el tratado, la muestra 1, 2, 3, 4, 5, puede ser esta, y el control más la 6, 7, 8, 9 y las que sean, van a estar con rojo. Se mezcla después de hacer el análisis, se mezcla bien, se corre la primera dimensión y después la segunda dimensión en SDS, ajá, y se saca una foto después en ultravioleta, se excita los colorantes, se saca una foto en color y el software separa los tres canales, ¿sí? Los tres canales, el canal amarillo, el canal rojo y el canal azul, ¿sí? Después se normalizan contra el estándar interno, se detectan las diferencias y después de eso se puede recortar los spots y mandarlos a identificar de las proteínas que hayan cambiado a espectrometría de masas. MS. Ajá. Entonces, al final, vean, tenemos los mismos 8 grupos, 3 duplicados biológicos, 24 muestras, pero aquí, aquí se ponen 2 muestras por gel más el control interno y no se deben de hacer réplicas de geles. Entonces terminamos con 12 geles y aquí tenemos una muestra por gel, por 3 réplicas por gel, son 72 geles. Entonces vean cómo la diferencia de trabajo es genial. Y estos 72 geles es lo mínimo que tienen que hacer. Yo les decía que para sacar yo 2 cosas, desde el montaje, claro, hice más de 100 geles. Ya con la muestra bien definida, pues he de haber hecho unos 30 geles, y de esos me salieron, y de esos escogí 3 que fueron 6 de cada uno, de cada cosa que hice para el análisis. Hay muchas otras, bueno, no muchas, pero sí varias otras maneras de teñir las bidimensionales. Por ejemplo, esta es una foto. Bueno, vamos a ver. Antes de eso, preguntas, chicas, chicos. ¿No? ¿Todo bien por aquí? ¿Por allá todo bien? Carlos, Vane, ¿Todo bien? Vanessa, ¿todo bien? Ariel, Fernando, ¿todo bien? Muy bien. Muy bien. No sé si soy un gran profesor o de plano ya estoy chapeando, pero... Entonces, otra manera de teñir las bidimensionales y que no requiere hacer tantos geles es la tinción de Procu Diamond. Procu Diamond. El Procu Diamond es azul, da azul fluorescente y se pega específicamente a fosfoproteínas, ¿sí? Entonces, y si lo contrastamos con el Spirou Rubí que florece en rojo, entonces podemos teñirlo con los dos al mismo tiempo y tenemos las proteínas no fosforiladas en rojo y las proteínas muy fosforiladas en azul. ¿Sí ven aquí? Una gran cantidad de proteínas muy fosforiladas, y si hacemos un análisis en donde, separemos los canales azul y rojo, vamos a ver que algunas presentan, por ejemplo esta, tanto azul como rojo, y entonces podemos ver cuáles están totalmente fosforiladas, medio fosforiladas, y el solo un gel, ¿sí?
Y para los que, para que no digan que cuando se hacen muy bien las bidimensionales, aquí tenemos un control experimental y aquí podemos ver que esta proteína de aquí ajá, se fosforila y se vuelve más ácido su punto isoeléctrico. ¿Sí? Entonces, cuando ya somos muy hábiles en la bidimensional, hacerlo con plata o nada más con un colorante es una buena opción, ¿sí? Sin embargo, tenemos que ser muy buenos en el análisis y en todo para que, por ejemplo, estas cosas que se hacen así, ajá, pueden ser, pueden ser un poco de oxidación de proteínas, ajá, y entonces se empieza a ver la misma masa, pero entre más oxidado se va hacia un lado y hacia otro su punto isoeléctrico. Algunas otras, como estas tres que se ven aquí, puede ser una familia de proteínas que tenga tres estados o más, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, modificaciones posttraduccionales que modifiquen su punto isoeléctrico y entonces aquí estamos viendo la misma proteína con tres estados o sea, con tres modificaciones que modificaron su punto isoeléctrico. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de dije? No. Muy bien. No, sí, sí, sí. Bueno, A ver, espérame, pongo en pantalla completa, espérame. sí. ¿Qué Ahí quieres está. poner en pantalla? Ajá. A ver, ¿le puede regresar, porfa? Otro. Ese era el que yo quería ver. Ok. A ver, espérame. Entonces ya en las muertas tengo el control, el tratado y el pool interno, ¿no? Del El pool estándar. interno. Ujú. Ujú. Sí, es el que yo, sí, se parece un poquito a otra técnica, pero... mm, entonces, al marcar yo siempre hago mi mix. El mix siempre tiene que ir, o sea, aparte de El esto, mix, el mix siempre va con las mismas de los tres, en este caso. no, o sea, aquí son dos, pero si tienes 8 muestras, son 8. Ah, no, me refería a las proteínas al mix de los marcadores. O sea, van en cantidades iguales. El mix de los marcadores. No Ujú. entiendo cuál es el mix de... Este ¿Dónde de está? aquí abajo. No, el de los colores. Ah, sí, Color este va en morado. cantidades iguales. Sí, sí, Ah, sí, ok. sí, sí. Una vez que ya se tiene todo, se ponen en cantidades exactamente iguales, lo más preciso que se pueda. Ujú. Ok. Sí, porque si no me puede dar un error, ¿no? Tengo que tenerlas todas iguales. Sí, no, pues sí, sí, sí. Sí, todos iguales. Si no o sea, a veces hay gente. Por ejemplo, para hacer algunas cuantificaciones que no tenía yo este tipo de cosas, lo que hacía era meter mis marcadores de bidimensionales con mi muestra. O sea, ponía poquito de mi muestra y los marcadores bidimensionales, y entonces hacía los marcadores, tenía un bidimensional de mis marcadores, el bidimensional de mi muestra y el bidimensional mixto. Ok. Entonces, primero identificaba los marcadores de peso molecular, de punto isoeléctrico y peso molecular ahí, en su gel solito. Después los identificaba en el mixto. Y en el mixto después ya ponía yo, digamos que hacía mi gráfica de peso molecular contra, ¿cómo se llama? Distancia de recorrimiento y el punto isoeléctrico lineal arriba. Entonces ponía qué puntos isoeléctricos y masas tenían las principales spots de mi muestra, y después en mi muestra hacía lo mismo ya, pero con los que ya estaban ahí, y entonces calculaba el masa molecular y puntos eléctricos de todas las proteínas. Ok. Lo hacía yo.
y es algo parecido, pero con proteínas diferentes. Entonces no puedes, o sea, se podría hacer eso para hacer un estándar interno. De hecho, hay gente que lo hace así, con una sola proteína de estándar interno, se lo mete a todos sus geles y normaliza contra eso. De hecho, lo vamos a ver ahorita en el Western Blot, creo. Vale, Eso. Ujú. vale, vale. Perfecto. Otra, nada más, quería ver, es que Sí. no la alcancé a ver bien. ¿Dónde están los geles ya con los colores? Creo que eran una o dos adelante. ¿Esta? Esa, ¿O sí. atrás? Ok. No, esa Este. justo. Ajá. Ya. Nada más quería eso. Muchísimas gracias, Ujú. profe. De nada, puedes, de la Virtuami puedes bajar la diapositiva, Sí, sí, lo sé. ¿sí? Sí, pero pues si ya estamos aquí, pues, mejor. Yo sé que sí. Gracias. Para después entran dudas, no se les olvide que pueden bajar la diapositiva. No, bueno, sí, pero no. Ay, Dios mío, entonces, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a ver este video de cómo se hace una bidimensional a modo de práctica. O sea, aquí se ven manipulaciones, ¿sí? Todo lo que yo les he contado son palabras y palabras y algunos dibujos estáticos. Este me gustó porque se ve bastante bien las manipulaciones que hace y las bandeletas y todo. Ahorita, si no oyen, me gritan, por favor, para activar el sonido. No se escucha. No se escucha. ¿Perdón? No se No se escucha. escucha. Entonces, aquí ah, dejar el audio del... Todavía no se escucha, profe. No, sigo sin escuchar. Profe. Todavía no se escucha, doctor. Creo que ya no se escucha. Doctor, no se escucha el video.
No se escucha tampoco el profe, yo creo. Creo que no nos está escuchando, ¿eh? No, creo que no. Si no, ya nos hubiera hecho caso, la neta, ¿no? No nos escucha el profe. No lo escuchamos, profe. No se escucha el video, doctor. Hola, ¿ya me oyen? Ya. Sí, ya. Bueno, continuamos.
No lo escuchamos, profe. Profe, profe, profe. Profe, 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 no lo escuchamos. Profe, 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 profe. profe. ¿Por qué no me dicen? Hola, ¿por Estamos qué no me aquí intentando escriben? Si me siguen. contactarlo. ¿Eh? Estamos aquí intentando contactarlo. Y yo aquí hablando como loco. Les dije muchas cositas y ya no me acuerdo qué. Bueno, sí, rápidamente. Resumen de lo que dije. Este, es que cuando según yo reconecté mi micrófono después de dejarle aquí a que se oyera el video y después no quiso. Pero bueno, les dije en resumen que se viera muy bien de que se fijaran cómo secó el aceite, que fue algo muy importante. Ujú, que sobre un papel filtro seco y después con uno húmedo, y ese es un paso muy importante que mucha gente no hace. Es algo que parece que no, porque el aceite se va cuando se pone en el amortiguador y esas cosas, pero no, hay que quitarlo muy bien. El paso de lavar el amortiguador de muestra, digo, quitar el amortiguador de equilibrio con tantito amortiguador de glicina, también es muy importante. Ujú. Se pone el gel, la bandeleta sobre el gel y vean cómo un pedacito de agarosa, ya lo
venden mezclado con los marcadores de peso molecular. Esos pedacitos de agarosa ustedes lo pueden hacer en un tubito o en un tubito de Pendorf. Se mezcla de los más chiquitos el marcador con tantita agarosa y después lo sacan de ahí y cortan una rebanadita y lo ponen. Es fácil de hacer y no es gran cosa hacerlo. Es más, a veces nada más con remojar la rebanadita de agarosa con una gotita de, de marcador, ya se impregna y ya lo pueden poner. El sellado, algo, bueno, para Biorrad es muy importante, sobre todo en esa cámara, pero hay otras gentes que dicen que el sellado con agarosa, con amortiguador de corrida, no es tan importante y solamente llenan con amortiguador de corrida el pocito, sin agarosa. O sea, se mete, se pone el amortiguador de corrida uno por y se le pica tantito para que salgan las burbujas y así se corre, ¿sí? El amortiguador de corrida es jalado por la electroforesis y jala las proteínas y la garosa es para que nada se mueva, ¿sí? Es para asegurarse que nada se mueva, pero a veces no es, bueno, hay autores que dicen que no es indispensable. Yo lo empecé haciendo sellando con agarosa y bueno, eran otros geles y eran unos capilares muy delgaditos y muy largos los que yo ponía en mi primera dimensión y los pasaba a la segunda y pues no me daban nada más que tiempo. O sea, me tardaba yo como 3/4 de hora más en montar con agarosa que sin agarosa, porque si hace frío, se cuaja muy rápido, se hacen burbujas y cosas así. Entonces depende de la temperatura ambiente y ya, ¿no? Y de sus ganas y habilidades. Bueno, preguntas, chicos, chicas. No, bueno. Si no hay más, si no hay preguntas, entonces, pues continuaremos y vamos a empezar algo con Western Blot. Si están de acuerdo, empezaremos con Western Blot. Espérenme. A ver, aquí estoy compartiendo mi pantalla, estamos aquí. Y ahora, ¿por qué no quiere? Ya quiso. Bueno, el Western Blot, me gusta empezar a hablar sobre qué quiere decir blot. Entonces, si en el, si en el traductor, que las arañas, no, esta no, porque las cierro y sigue ahí. Ah, bueno, es que era del otro, aquí está, traducción. No, esta tampoco, esta. Entonces aquí le ponemos aquí ponemos blot. ¿Qué nos dice de blot? Ajá. Blot quiere decir mancha en
en inglés, ¿no? Blotting es secante. Ujú. Entonces, también en español decir borrón, monstruosidad, secar, manchar, emborronar, mancharse de tinta, ujú, hacer borrones. Ujú. Entonces, blot quiere decir este, desde manchar, emborronar, hacer una mancha de tinta. Ujú. Entonces, en las, em, ¿cómo se llama? En el desarrollo de técnicas de biología molecular, ujú, empezó algo muy interesante que desde antes de que, bueno, cuando empezó a aislarse el DNA, empezaron algunas personas a desnaturalizar el DNA y después cuando lo dejaban enfriar despacito, se renaturalizaba. Pero entonces a alguien se le ocurrió desnaturalizar el DNA de un organismo y de otro, mezclarlo y dejarlo renaturalizar solito. Uno de los dos estaba marcado y veían que dentro de lo que se renaturalizaba había híbridos. Entonces dijeron, el DNA puede rehibridizar con su pareja real. Ujú. O sea, cuando dos hebras se separan y se dejan encontrar, pues se hibridiza otra vez, más bien, se une, se empareja con su pareja, pero cuando se mezclan dos diferentes, se puede hacer un híbrido de DNA de un organismo con otro organismo, dependiendo de cuánto sea su semejanza. Entonces se empezaron a hacer experimentos de hibridación y se hacían diseños de semejanza y no semejanza de DNA. Después de eso, a alguien se le ocurrió decir, bueno, si yo separo un fragmento de DNA y tengo una sonda, un fragmento de DNA, ¿podría yo buscar una región de hibridización? Y empezaron a ver sondas marcadas redactivamente y sí se vieron que sí hibridizaban, sí servían como primers para hacer síntesis de DNA. Y entonces esas síntesis de DNA se usaban otra vez como sondas. Y alguien dijo, bueno, si yo corro un DNA en un gel, los separamos, ¿cómo le hago para hibridizar ahí? Entonces empezó a buscar cómo y era bueno, fue complicado y no se lograron buenos resultados porque la muestra está adentro del gel y cuando se pone la sonda, pues no puede llegar hasta dentro del gel e hibridar. Entonces al señor Stoddard se le ocurrió que podía sacar ese DNA, ¿sí? Sacarlo de alguna manera y embarrarlo, ¿sí? Este, hacer una mancha sobre una membrana. Ujú. Una membrana este, cargada positivamente, ya que el DNA está cargado negativamente. Entonces inventaron algunas maneras de pasarlo. La primera era nada más por capilaridad. Se ponía líquido abajo, varias servilletas, después un papel filtro, el gel, la membrana y más servilletas arriba para que todo chupara agua hacia arriba. Y entonces el agua pasaba por el gel, arrastraba el DNA y lo emborronaba sobre la membrana. Entonces ahí esa membrana, para que el DNA no se fuera, se le pasa unos segundos sobre luz ultravioleta para que se formen enlaces cruzados entre
el DNA y la membrana, y después se pone con, hay una parte muy importante que es la saturación de la membrana, y esto se hace con DNA de esperma de salmón, que es muy barato y mucho, fragmentado así en pedacitos chiquitos, y entonces, pues la membrana se recubre completamente de DNA, se lava para que el exceso se vaya, y después se pone en un amortiguador con la sonda y se deja ahí a buena temperatura para que encuentre su bueno, no su homólogo, sino su complementario, y se hibriden. Es un DNA extraído de un organismo contra un DNA sintetizado, ¿sí? Y marcado con radioactividad, y después se podía ver esa marca. Entonces publicó el señor Southern su publicación, y todo el mundo estuvo muy contento. Se empezó a hacer el Southern Blot muchísimo, y de repente dijeron, bueno, ahora yo quiero hacerlo con RNA, o sea, sería muy interesante hacerlo con RNA, porque pues para los eucariotes, el RNA es la proteína, y si encontramos, si sabemos un cachito de la secuencia de la proteína, podemos sacar la secuencia del DNA y después identificar el RNA, y entonces después a lo mejor es más fácil clonar y no sé qué, o saber qué tanto se está expresando ese RNA en un momento dado. Y entonces, otro grupo de investigadores desarrolló la hibridación del DNA, hibridación de DNA con RNA. Ujú. Entonces tuvieron que cambiar el pH y otras cosas, y entonces a esa hibridación DNA-RNA le llamaron Northern. ¿Por qué? Porque Southern es sureño, pero en este caso era el apellido del doctor Southern. Y entonces para que, como los gringos son así como muy, les gusta hacer sus chistes tontos, entonces dijeron, bueno, si el otro es un sureño, le vamos a poner norteño, porque en Estados Unidos la división norte-sur es bastante fuerte, sobre todo en el lado este, en el lado este del país y en el centro. Los del norte y los del sur siempre han tenido muchas piques. Y entonces ya existía el Northern, el Southern, y alguien dijo, bueno, si esto se puede hacer con DNA y es una hibridación, acá en las proteínas podemos hacer algo que sea un anticuerpo que reconozca una proteína sobre la membrana después de hacer una electroforesis. Y entonces le pusieron Western Blot, ¿sí? Dijeron, si está el norte, el sur, este va a ser el Western. Y hay otra que es el reconocimiento de proteínas con otra proteína, pero este es de glicoproteínas, con otra glicoproteína que reconoce, y se llama lectina. Entonces, una detección sobre membrana con lectinas. Y hoy, en este momento, vamos a hablar un poco sobre la inmunodetección sobre membrana, que es el Western Blot. Ujú. Entonces, pues vamos a conocer los métodos y procedimientos para hacer un Western, y hay que ver un poco de los problemas y controles necesarios. Ujú. Entonces, el material biológico hay que tenerlo, y viene de extractos crudos, solamente extracto crudo, y que haya sido centrifugado o tal vez filtrado, para evitar que tenga cosas no solubles, o si es no soluble, por ejemplo, proteínas membranales, pues que hayan tenido un buen proceso de aislamiento, y que tengan suficiente cantidad
de detergentes para que puedan estar solubles y se pueda hacer una buena electroforesis. Casi siempre los amortiguadores de lisis que se usan deben tener varias cosas, ¿no? Y los amortiguadores, ¿qué pasa con esto? Bueno, deben tener tris, fosfato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Bueno, creo que me voy a tener que salir de este porque no quiere jalar. Perdónenme, chicos. Oh, que las arañas. Pues quién sabe qué le pasa a esto, no me deja hacer más cosas. Entonces, los componentes del amortiguador es un amortiguador que es tris, puede ser tris, fosfato u EPES, generalmente estos se hacen entre pH 7 y 8. Este, y este no es el amortiguador de hélices, es el amortiguador con el que se hace todo. Es amortiguador de Western Blot, puede ser de tris, de fosfato de EPES y en la jerga de laboratorio se le llama TBS, PBS o HBS. Y el buffer de fosfato es un poco más astringente, o sea, se requiere mayor eh, digamos, mayor fuerza del anticuerpo para pegar contra la proteína, pero casi siempre es, digamos, moda de laboratorio si se usa el TBS, el PBS o el HBS. Los que más se usan por mucho es el TBS y el PBS y el HBS en condiciones especiales. La sal generalmente se usa cloro de sodio, esta S es eh, tris buffer saline, PBS es fosfat buffer saline. Entonces la sal puede ser de 150 milimolar hasta 0.5 molar o 500 milimolar con fuerza iónica baja o alta. También la fuerza iónica depende de la astringencia que nosotros queramos poner. O sea, la astringencia es qué tan fuerte queramos, más bien, qué tanto queramos que se pegue el anticuerpo a nuestra membrana, ¿sí? Y a nuestra proteína. Por ejemplo, si tenemos mucho ruido de fondo, podemos subir la concentración de sal, de 150 a 200 o a 300 milimolar o hasta 500, o la cantidad de Twin 20 que se le pone. También generalmente se pone un agente quelante que puede ser EDTA o EGTA para capturar el calcio, que es un ¿cómo
¿cómo se llama? Un, co, co, un cofactor de algunas enzimas, entonces hay que quitarlo y hay que poner inhibidores de proteasa, que se llaman cócteles de inhibidores de proteasas que podemos ir a ver. Aquí Signa Albrecht, ajá, y tiene varios. Hay para células animales, para vegetales, para hongos, para bacterias y también los venden también por separado. Están el AEBSF, aprotinina, bestatina, 64 de leupeptina, la pepsatina, varios, ¿no? Son para serinproteasas, arginine-proteasas, y para todas las proteasas que se puedan imaginar, para las metaloproteasas, para todas, ¿no? Y de preferencia, y cada vez más, se usan los inhibidores de fosfatasas. Las fosfatasas quitan los fosfatos de las proteínas. Entonces, si queremos ver fosforilación, tenemos que inhibir las proteasas, digo, las fosfatasas también, y tenemos en las fosfatasas está el ortogonadato de sodio, el fluoruro de sodio, el ortogonadato, el beta-glicerofosfato, el fosfato de sodio y después hay otras que son ya las antiproteasas. Entonces, hay que tratar las células en condiciones apropiadas dependiendo del experimento. Después hay que centrifugarlas y lisarlas en el amortiguador apropiado. Algunos usan el amortiguador directamente de la EMBLI, otros usan RIPA, otros usan nada más un micro Potter o una micro cosita y ya la rompen. Pero lo más importante de este amortiguador de lisis es que tenga un detergente. El más duro es el SDS, después está el NP40 y el Tritón X100, que son muy parecidos. Después el TUES 20, la digitonina, el CHAP y el PRIG. Eso depende mucho del tipo de células que tengan. Si son células en cultivo, eucariotes, animales, y las tienen en cultivo y no quieren ver nada nuclear, pueden usar digitonina, CHAP o BRIG. Pero en general la gente le gusta romper todo y aunque la envoltura nuclear es bastante fuerte y hay que calentarla, este, tampoco se rompe bien con el SDS. Eso es bueno porque al dejar salir el DNA se vuelve demasiado viscosa la solución. Entonces, no les aconsejo que rompan el núcleo para que tengan un buen corrimiento en la electroforesis. Entonces, los inhibidores de proteasas, las proteínas desnaturalizadas se degradan más rápido que las proteínas naturales, porque a veces las zonas donde cortan las proteasas están encubiertas. Entonces, si ponemos ya detergente, van a estar desnaturalizadas o semidesnaturalizadas y las proteasas van a entrar. Entonces necesitamos inhibidores de proteasas, como la protinina, la eupeptina y el PMCF, que este es el más utilizado. El PMSF hay que adicionarlo inmediatamente después de la lisis, no antes,
porque su actividad disminuye con el tiempo en soluciones acuosas. Dura su actividad alrededor de entre 15 y 30 minutos nada más. Entonces hay que tenerlo preparado una solución madre en alcohol. Ujú. Este, si quieren, después les paso cómo se hace así paso a paso. Y cuando se pone inmediatamente después de la lisis, este es el que es, digamos, más barato y que inhibe a las proteasas más activas. Ujú. Los inhibidores de fosfatasas se usan cuando vamos a ocupar anticuerpos que reconocen a la proteína fosforilada y esto se hace cada vez más porque las proteínas fosforiladas generalmente son las activas. Entonces podemos ver la total utilizando anticuerpos que reconocen la proteína y la parte activa ocupando el anticuerpo que reconoce a la proteína fosforilada y es más, hay anticuerpos que reconocen una fosforilación o otra fosforilación, ¿sí? Entonces podemos decir que están fosforiladas en una tirosina o en otra o en otro lado, ¿sí? Este, También hay que ponerlo en el amortiguador de lisis. Los inhibidores de fosforilasas, de fosfatasas son el cloro de zinc, el fluoruro de sodio y el ortovanadato de sodio, ¿sí? Y el ortovanadato también es de los que hay que ponerlo, bueno, hay que agregarlo antes de la lisis, pero poquito antes porque también actúa 15 minutos después de que está en solución. Entonces, antes de la electroforesis hay que poner amortiguador de carga de la EMBLI, ¿sí? Un número conocido de proteínas, o sea, una cantidad conocida de proteínas, o en su defecto, un número de células, ¿sí? Hay gente que le gusta poner 1 millón, 2 millones, 10 millones de células contadas, pero siempre hay que tomar nuestro propio decisión para nuestros experimentos, porque el Western blot depende de que también lo hagamos, pero también de qué tanta proteína haya de la que queremos identificar. Entonces, a veces lo que se le pone para hacer un Western blot es mucho más de lo que se le pone para ver una bonita electroforesis, ¿sí? Entonces, hay que tomar eso en cuenta y subir al máximo la cantidad de proteínas, sobre todo cuando es de las primeras veces que hacemos el Western blot. Ujú. Este, el amortiguador de carga, pues ya lo conocen, es Tris HClPH68 con SDS al 2%, azul de bromofenol, glicerol, betamercaptoetanol, y hay que el lisado se hierve para desnaturalizar las proteínas y hay que poner relación 1:10 amortiguador lisado, ¿sí? O sea, hay que poner 1 de lisado y 10 de amortiguador, ¿sí? No como para otras electroforesis que se pone 1:1, aquí hay que poner más amortiguador por cada proteína, o sea, por cada unidad de proteína y se puede calentar varias veces, 3 minutos, para estar seguros que todo esté bien desnaturalizado y que los anticuerpos reconozcan, bueno, esperemos que reconozcan a la proteína desnaturalizada. Si reconocen estructuras, no están diseñados para Western blot. En las tablas cuando ustedes vean, estén comprando un anticuerpo, van a ver anticuerpo antital. Y algunos dicen para todo, Western blot, ELISA, confocal, todo,
y algunos nada más dicen para Western blot y no dicen para los otros, y otros dicen para ELISA Western blot, y otros nada más para confocal y fluorescencia y para inmunohistoquímica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las proteínas requieren estar con una buena estructura para que sean reconocidas. Es un anticuerpo que reconoce la estructura y no reconoce la secuencia. En cambio, otros reconocen, los que reconocen la secuencia son buenos para Western blot. ¿Sí? Entonces, ¿qué es bueno del Western blot con respecto a otros blots? O sea, el Western blot es hacer la electroforesis, transferir a una membrana y poner el anticuerpo y reaccionar. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. Ustedes pueden tomar una membranita, poner 1 microlitro de su muestra de proteínas, bloquear, poner el anticuerpo, poner el anticuerpo primario, segundo anticuerpo, anticuerpo secundario y revelar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de inmunodetección, no se llama Western blot, se llama dot blot. O sea, dot es una gota o un punto. Entonces se pone 1 microlitro, se hace el mismo protocolo que estamos viendo y vemos ahí si está o no está la proteína contra la cual tenemos el anticuerpo. Pero eso no nos dice, bueno, eso nos dice que tenemos algo que es reconocido. Si lo hacemos después de una electroforesis, tenemos dos cosas, ¿sí? Tenemos dos informaciones. Uno, que es reconocido por el anticuerpo, y después tenemos su masa molecular. Cuando tenemos las dos cosas, ¿qué pasa? Pues entonces confirmamos que la proteína que estamos detectando es verdaderamente la que nos interesa y no alguna respuesta cruzada, ¿sí? Entonces, dot blot sirve muchas veces, y vamos a ver al final, que si el Western blot no le sale a la segunda o tercera vez que lo hagan, entonces les sugiero seguir las pruebas con dot blot porque así no desperdician geles y es más fácil y más pequeñito se puede hacer un dot blot, muchas variaciones hasta encontrar cuál es el problema. Pero el dot blot nada más nos dice que reconoce el anticuerpo, pero su masa molecular que vemos en el corrimiento nos dice si realmente es la proteína que estamos viendo. Y también podemos ver cambios en fosforilación, modificación de lípidos, y utilizar para detectar cambios de explosión de proteínas. O sea, la señal que vemos en un Western blot la podemos normalizar y ver cómo le hacemos para hacer una cuantificación. Entonces, pues hay que hacer el gel de poliacrilamida SDS, que ya sabemos que migran con la masa, hay que saber qué concentración ponemos, un gel de 15% se hace para ver bien proteínas centraditas en el gel, entre 12 y 43 kilodaltones, uno de 10 para ver de 16 a 68, 70 o 90, un gel de 7 de 36 a 90 o 120, y un gel de 5% de acrilamida nos da para ver las proteínas de más alto peso molecular entre 57 y 212. ¿Sí? ¿Para qué talla queremos? Pues generalmente ya se usan siempre las tallas pequeñas porque le caben de 10 a 15 pozos, igual que los grandes. Caben 50 microlitros de muestra en geles delgaditos, pero podemos poner separadores más grandes
Ajá, y podemos poner más microlitros de muestra. Corren máximo 2 horas y el grande es mínimo 4 horas, ¿sí? O durante toda la noche. Entonces depende, pues, del que tengan y de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo del aparato que tengan y de la facilidad que tengan y del tiempo que tengan. Si tienen para correrlo toda la noche, pues una electroforesis entre más larga se para mejor, aunque también las proteínas se dispersan un poquito más y a veces no sale mejor en un pequeño que en un grande, pero bueno, eso depende de muchas cosas. Ujú. El gel tiene que tener SDS, el amortiguador puede ser tris con glicina o tricina. La glicina se usa para proteínas desde 16 a más grandes. La tricina se usa desde eh, proteínas de 25 hacia abajo hasta péptidos de 5, 6 o 10 aminoácidos. El gel es con acrilamida, bisacrilamida, con temedipersulfato. Se pueden, y yo aconsejo que compren geles prefabricados, porque así no hay problema de intoxicaciones. Hay que preparar el gel. Si hacen un gel de gradiente también, hay que poner etanol para que en la superficie o butanol saturado con agua para que la polimerización en la superficie sea suficiente. Hay que poner un gel de compactación y depositar la proteína en los pozos, gel de compactamiento, gel de corrida y vamos a tener. Entonces, para cargar el gel, yo aconsejo poner este tipo de pipetas, ¿sí? Largas, que se pueden bajar hasta el fondo del pozo y poner hasta el fondo la muestra. Pero más importante que esto es que después de retirar el peine, laven sus pozos con amortiguador de electrodo. O sea, pueden lavar con agua y después con amortiguador de electrodo y después llenar con amortiguador de electrodo los pozos. Después tratar de usar siempre puntas largas o jeringas Hamilton. Si no tiene ninguna de los dos, pues con mucho cuidado con una punta amarilla normal, y muy despacito, el glicerol o la sacarosa hace que bajen hasta el fondo y no se pasen a otro pozo. Después se corre el gel. Uh-huh. Y y entonces hay que ponerlo en otras. Sobre papel filtro. Uh-huh. El gel sobre papel filtro, después la membrana de nitrocelulosa, ¿sí? Generalmente a mí me gusta sumergir el gel en amortiguador de transferencia, empapar el papel filtro en ese mismo amortiguador, poner el papel, poner el gel, después la membrana también previamente mojada en amortiguador y evitar que tenga burbujas, ¿sí? El amortiguador de transferencia tiene trisglicina y metanol y no hay que ponerle nada de iones. Y bueno, casi todo lo que se le pone metanol se le puede poner etanol, casi todo. Por ejemplo, el Kumasi se puede cambiar por etanol, bueno, el colorante de Kumasi, también el, 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 el fijador de geles que dice metanol, se le puede poner la misma cantidad de etanol y da lo mismo, pero en este amortiguador de transferencia diseñado por Tobin, si le ponen metanol, empieza a hacer tonterías, ¿sí? Porque el etanol, para secarlo, le ponen sales de sílice y de calcio y se queda con un poco de iones de calcio, de cloro y de sílice, el etanol. Ajá. Entonces el etanol absoluto es muy absoluto, pero tiene
iones. El metanol no, porque no se trata de secar y entonces nada más está destilado, ¿sí? Y entonces no se puede poner etanol porque tiene demasiados iones y hace que se caliente y hace puede deschonflar su maquinita, ¿sí? Entonces los iones cubrirán los electrodos y destruyen el aparato de transferencia. Hay que evitar las burbujas entre la membrana de nitrocelulosa, el gel, y entre el gel y el papel filtro. Si no, al llegar las proteínas a la burbuja, ahí se van a quedar las proteínas y no van a pasar a la nitrocelulosa y van a tener un hoyo donde no se va a ver nada porque no hay proteínas. Hay dos tipos de aparatos, el semiseco y que no tiene cámaras para amortiguador, tiene unas placas de acero cromado o bueno, sí es de acero, no es cromado, es acero terminado espejo, ¿sí? O hay otras que son de acero no terminado espejo, pero que están recubiertas muy finamente de platino. Ajá. Y se hace el sándwich entre papel filtro, gel, membrana, papel filtro, bien húmedo, se ponen las dos placas y ahí la transferencia, o los de inmersión que tienen agua, o sea, es la misma, generalmente es la misma cámara de electroforesis, pero tiene una sandwicherita donde se pone una, una, una esponjita como fibra para lavar trastes, después papel filtro, gel, membrana, papel filtro, otra esponjita y se presiona como una sandwichera y se mete en un aparatito donde puede tener electrodos de alambre, ajá, que puede funcionar toda la noche o, según lo que diga el fabricante, algunas horas, u otros electrodos de placa que funcionan mejor porque el campo eléctrico es mucho más bonito. Después les voy a presentar unas fotitos. La corrida es aproximadamente igual. Uh-huh. Se pone la transferencia y siempre es la nitrocelulosa, hay que ponerla del polo positivo para que vayas allá. Si la ponen al revés, ya la charrearon. La mayor parte de las camaritas vienen rojo, negro y cosas así, ¿sí? No he podido ponerle fotos a esta, pero les voy a enseñar, estoy buscando un video donde haya todo para que lo veamos. La nitrocelulosa no es la única opción. También se puede usar el fluoruro de polivinilo. Uh-huh. El PBDF, está mal, PBDF. La atracción del PBDF por las proteínas es más fuerte, ¿sí? Pero el PBDF puede eliminar los grupos fosfato de las proteínas. Y el PBDF no se puede meter directamente en el amortiguador acuoso, sino hay que meterlo en metanol unos segundos y después ya se puede humedecer en el amortiguador de acuosa, ¿sí? Si hay mucho ruido de fondo, hay que poner más Twin 20 y pero lo más importante es que hay que bloquear la membrana, ¿sí? O sea, una vez que hicimos el blot de nuestras proteínas, hay que meter esa membrana en una solución de bloqueo para que se cubra de manera inespecífica de proteínas toda la membrana. ¿Por qué? Porque si ponemos una membrana sin bloquear y ponemos nuestro anticuerpo, ¿dónde se va a pegar? Pues en la membrana. No le va a dar tiempo de buscar ¿cómo se llama? El anticuerpo no va a encontrar su epítope
y entonces pues se va a quedar pegado en la membrana y vamos a ver un ruido de fondo en toda la membrana. Entonces, para eso es el bloqueo, para que el anticuerpo no se pegue en la membrana, no para que no encuentre una proteína no específica, sino para que el mismo anticuerpo no inespecíficamente se pegue a la membrana de nitrocelulosa, ¿sí? Entonces, la leche descremada en polvo, generalmente entre el 5 y el 10%. Según un autor, la leche Fisher es muy mala, probablemente le haya sacado eh, le haya tocado un mal lote de leche descremada. En Estados Unidos hay una marca Safeway que la venden para los laboratorios, o la Carnation descremada, o la Svelti descremada, pero hay una que es completamente descremada y que no le han hecho nada. Esa puede salir buena, pero hay que comprar varios lotes en varios lugares y probarlas. Ujú. Cuando no se tiene leche descremada, se puede usar albúmina de suero bovino, lo que es bastante bueno, pero es un poco más caro, ¿sí? Entonces, las del supermercado que anuncian en la tele con lactofibras o fibras solubles o que anuncian que tiene algo más que la leche, no sirven, interfieren mucho. Ujú. Los anticuerpos tienen que ser epítopes específicos, y pueden ser monoclonales o policlonales, ¿sí? Los monoclonales casi siempre son de ratón y los policlonales casi siempre son de conejo o cabra, pero pueden estar hechos hasta en burro, ¿sí? Entonces, tienen que ver cuál es el anticuerpo que sirve para la proteína que ustedes quieren ver, ¿sí? Y para el Western blot, ¿cuáles son los mejores? Bueno, los anticuerpos monoclonales son buenos para un epítope y de una proteína exclusivamente. Entonces, si el epítope se dañó en el proceso del blot, no lo vamos a ver. Los policlonales reconocen varios epítopes de la misma proteína, ¿sí? Casi siempre los policlonales son mejores porque los anticuerpos monoclonales a veces, pues, si se pierde el epítope, porque es estructural o algo así, pues ya no. Entonces, los policlonales son mejores. Ujú. Eh, eh, pero realmente no se puede decir un policlonal siempre será mejor para un Western blot y un monoclonal nunca será mejor. A veces puede ser al revés y generalmente en un laboratorio donde ya se tienen ciertos westerns muy hechos, pues ya se tienen qué anticuerpos se usa para cada cosa. El problema es cuando se montan nuevas, nuevas detecciones y nos toca montar una detección, ahí sí tenemos que echarle ganas y coco para que nos compren los anticuerpos, varios tipos y decidir cuál sea el mejor. Entonces hay que presentar, si nos toca montar algo, un diseño, no nada más decir, cómprame este y este ya, porque lo más probable es que, bueno, o no se los deseo, pero me ha pasado de que no logran montar un Western blot y desde entonces ya cuando se va a montar un Western blot, pido dos o tres, por lo menos dos anticuerpos diferentes, ¿sí? Que pueda yo probar independientemente y ya puedo decir entre dos cuál es el mejor. Y si los dos no salen, pues lo más probable es que sea uno el babas. Y si uno no sale, pues nunca sabrá uno si uno fue babas o el anticuerpo no servía. Ujú.
Entonces, los anticuerpos primarios se agregan siempre después de bloquear la membrana, ¿sí? Y se agregan en el amortiguador de bloqueo, es decir, con leche al 5%, para que no tengan interacciones inespecíficas con la membrana. Este, las diluciones que se usan del anticuerpo primario es de máximo de 1 en 1000, ¿sí? O todavía menor, ¿sí? De 1 en 1000, 1 en 500, o a veces hasta 1 en 10, ¿sí? Depende del anticuerpo también. Hay que incubar toda la noche a 4 grados centígrados o 2 horas a temperatura ambiente o 1 hora a 37 grados centígrados. Depende del anticuerpo, ¿sí? Después hay que lavar con el amortiguador que estén usando, ya sea TBS o PBS, con Twin 20, 2 o 3 veces, 10 minutos, de 5 a 10 minutos, 3 veces. Después hay que agregar el anticuerpo secundario, que debe estar marcado con peroxidasa de rábano picante o con algún otro marcador como biotina para o alguna otra enzima. Y también de preferencia, bueno, ya muchos lo ponen en TBS sin leche, pero algunos todavía lo ponen en TBS con leche, y generalmente el tiempo establecido es 1 hora, no más, porque después se hace, o sea, el reconocimiento es bastante eficiente del segundo contra el primero, del anticuerpo secundario contra el anticuerpo primario. Y después hay que lavar también el exceso de anticuerpo secundario con TBS, como antes, y agregar el reactivo de quimilucencia mejorado que están disponibles comercialmente para sustrato de HRP, que es la peroxidasa de rábano. Y hay que no secarlo completamente, pero sí ponerlo en un papel filtro para que se seque por abajo. Después cubrirlo con una película plástica de esa de alimentaria, que en inglés le llaman saran wrap, y en español se llama Egapac. Se cubre, se mete en el cassette y se le pone una película de autorradiografía. Bueno, últimamente ya hay dos fotodocumentadores que ven la quimioluminescencia, entonces se pone sobre un papel filtro, o sobre el fotodocumentador, se cierra, se le pone que es una quimioluminescencia y se obtiene el Western blot, ¿sí? El Western blot, vean, aquí tenemos normal, una línea celular, varios pacientes, la proteína MCL1 y la proteína beta-actina. Siempre hay que poner, o sea, hay dos maneras de hacer esto. Se hacen 2 geles en paralelo, uno se transfiere y se utiliza para la proteína de interés, y en el otro se puede poner betactina, alfa-tubulina o algunas otras proteínas que sirven para el control de carga. Y aquí podemos ver cómo, que aunque uno se esfuerza por poner la misma cantidad, hay diferencias entre las bandas. Bien, aquí hay muy poquita, y aquí hay mucha beta-actina. Aquí hay, estos dos están más o menos parecidos, y aquí están invertidos. Vean, aquí tiene menos y menos y más y más. Aquí otra que tiene mucho y casi nada. ¿Sí? Entonces, siempre hay problemas en la carga, y la beta-actina nos sirve como control de carga, y vamos a ver el análisis de esto también, ¿sí?
el análisis de esto, del Western blot, cómo se analiza un Western blot y cómo sirve tener bueno, ¿cómo se llama? El control interno. Hay algunos otros sistemas, por ejemplo el SNAP Protein Detection System, que es un sistema de vacío. Nada más se los enseño. Aquí, en este sistema, se pone la membrana encima del gel. Ajá, aquí se pueden poner en pequeñito. Se conecta a una bomba de vacío y entonces se hace, primero se hace la transferencia sobre el gel y después se quita el gel y se pone el amortiguador con el de bloqueo. En lugar de estar pasando de uno a otro, se saca por debajo con el vacío, se vacía, se le pone el siguiente, un lavado, se vacía, el otro lavado se vacía, y pues es muy bueno, pero se gasta mucho más anticuerpo y no se puede recuperar. Ahí hay gente que puede, que su primer anticuerpo lo guarda en el refrigerador y cuando hacen muchos en una semana, se puede usar 3, 4, 5 veces el amortiguador con el primer anticuerpo. Bueno. Muy bien.